Chicos, si ustedes pueden silenciar su micrófono, mucho mejor. ¿Listo? Porque honestamente no escucho muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces muy atentos para que ustedes puedan entender esta información. ¿Listo? Lo hago porque no sé qué tan avanzados verdaderamente estén, pero si ustedes están aquí es porque todavía no han logrado comprender al 100% estas reglas. Entonces, muchachos, el precio se mueve únicamente en dos direcciones, arriba y abajo. No hay tercer movimiento, solo arriba y abajo. Esa es la forma en que el precio se mueve. Pero en ese arriba y abajo, él hace tres estructuras direccionales, que son tendencia alcista y tendencia bajista. Y la tercera, que es rango o consolidación, que es una formación del precio horizontal. ¿Sí? Se vuelve horizontal el precio, es lo que se conoce como consolidación. Entonces, eh, tendencia alcista, tenemos que el precio te hace esto, ¿sí? Te hace esto, y te hace esto, te hace esto, y te hace esto, ¿sí? Literal, muchachos, lo que ustedes ven acá abajo, desde este punto de acá hasta por acá donde va el precio, ¿sí? Aquí tenemos un movimiento alcista, ¿sí? ¿Qué confunde mucho a las personas? Los movimientos que hay dentro de esta tendencia, ¿sí? Los picos, los mínimos y tanto zigzagueo, por así decir, que hay dentro del precio. Esto es lo que confunde a las personas. ¿Qué deben aprender ustedes a la hora de entrar a un gráfico para que ustedes se les descomplique más? Es ustedes aprender a identificar cuál es el mínimo más relevante de esos movimientos y cuál es el máximo más relevante, cuál es el más notorio. En este caso, este que tracé por acá es el mínimo más notorio de todo el movimiento y el máximo es este. Este es el mínimo más notorio y este de acá es el máximo, ¿sí? Y este de acá es el siguiente mínimo. Entonces, si yo trazo líneas entre ellos, van a notar ustedes lo siguiente, ¿sí? Miren esto. ¿Se dan cuenta cómo se forma ahora la figura que están viendo ustedes acá atrás? ¿Sí? Perfecto, ¿cierto? Bueno, entonces ahora muchachos, esa tendencia alcista tiene unas reglas estructurales que siempre se deben de cumplir para que yo pueda entender de que el precio siempre se va a ir hacia arriba, o sea, siempre va a ser alcista. Y es ahí donde entra la importancia de que ustedes puedan comprender esto para que cuando ustedes estén dentro de un gráfico, dentro de un mercado, sea lo que sea, llámese criptomonedas, llámese en acciones, llámese en índices endosados, llámese en índices sintéticos, llámese Forex, ustedes puedan ver esas reglas y saber si el precio les está cumpliendo con ellas o no. Y en el momento en que el precio viole esas reglas, ustedes tengan la claridad de saber de que tienen una oportunidad, sea para compras o sea para ventas, ¿sí? ¿Cuáles son esas reglas? Lo primero es que tú entiendas, que ustedes entiendan, muchachos, que cuando estamos en un movimiento alcista, este movimiento de acá que va hacia arriba se conoce como impulso. Esto es un impulso. El movimiento que hace el movimiento que va hacia abajo o que se conoce como retroceso, ¿sí? No es un impulso, es un retroceso. Este es el impulso, este es el retroceso. El mercado impulsa y hace su retroceso. Se le dice retroceso, se le dice corrección. Bueno, tiene varios nombres, pero en sí significa lo mismo. El precio hace una regresión para tomar liquidez o tomar órdenes que están pendientes por acá y volverse a mover a la alza. ¿Listo? Entonces, primero, debes entender que el precio en una tendencia alcista, el impulso va hacia arriba. ¿Sí? Es lo primero que debes entender. Cuando el precio te hace un impulso, te genera algo que se llama máximo
y te genera algo que se llama mínimo. Y eso se encuentra desde el inicio del impulso y hasta donde el impulso finaliza, ¿sí? Más claramente, muchachos, este de acá. Este es el mínimo y este es el máximo. ¿Listo? Bueno, una vez que logren entender esto, vamos a ir con las reglas que debe cumplir una tendencia, que más específicamente son 4 reglas, muchachos. 4 reglas les debe de cumplir ustedes el precio. Si ustedes, muchachos, tienen por ahí un lapicero o, bueno, tienen algo como apuntar, sería excelente para que ustedes las puedan tener presentes. ¿Listo? Entonces, primer regla, el precio te debe generar cada vez que se mueve en una tendencia alcista máximos, máximos más altos que el anterior. Este es un máximo que está por encima de este. Este es otro máximo que está por encima del anterior, ¿sí? Y este también es un máximo que está por encima del anterior. ¿Se fijan? Esa es la primera regla. La segunda regla es que en un movimiento alcista el precio te debe generar mínimos cada vez más altos. Y este mínimo de acá es más alto que el anterior. Y este otro mínimo es más alto que el anterior. ¿Sí? ¿Qué puedo validar yo o qué puedo yo permitirle al precio? ¿Qué el precio se puede permitir? Que el siguiente mínimo que haga, venga, lo más que se puede tolerar es que iguale este mínimo anterior, ¿sí? Hasta ahí las reglas van bien, hasta ahí las reglas no se han incumplido, hasta ahí va bien, ¿listo? Entonces, esa es la segunda regla. Vamos con la tercera regla. La tercera regla dice que en el movimiento alcista del precio, de una tendencia alcista, el impulso siempre, oigan, escuchen esto, siempre debe de romper el alto anterior. Siempre, eso no es una vez sí, otras veces no. Siempre debe de romper el alto anterior, siempre. El precio retrocede, vuelve a impulsar y en el impulso debe romperme el alto anterior. Cuando el precio rompe el alto anterior, eso me confirma de que el movimiento continúa alcista. ¿Por qué? Porque al romper el alto anterior se conoce como un rompimiento estructural. Rompe su estructura, vuelve a retroceder, vuelve a impulsar y nuevamente hace el rompimiento. ¿Sí? ¿Sí lo notan? Listo. Bueno, chicos, ahora viene la cuarta regla. La cuarta regla, esa cuarta regla es tan importante como las otras. Pero conocer esta regla, esta última regla que les voy a decir, es lo que les va a llevar a ustedes a darse cuenta en qué momento el precio cambia de dirección, ¿sí? En qué momento el precio cambia de dirección. Y es esta. El precio en un movimiento alcista siempre, no algunas ocasiones, no, siempre, se debe de respetar el mínimo anterior. Máximo lo que hizo aquí, igualarlo, pero siempre te lo debe de respetar, ¿sí? Siempre lo debe respetar, ¿sí? Igualarlo. Ya, hasta ahí se tolera. Siempre debe de respetar el mínimo anterior. ¿Listo? Ahora, ¿por qué debe de respetarlo? Porque en el momento en que el precio me hace esto, y es ahí donde ustedes van a entrar ahora a las gráficas y van a analizar todo movimiento alcista, de qué manera cambia hacia abajo. Y ustedes se van a dar cuenta que van a encontrar esta confirmación. Entonces, venga, yo borro esto por acá para que no.
no me estorbe, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. El precio te puede igualar aquí y está bien, no te está incumpliendo las normas, ¿listo? Ahora el precio te impulsa, te vuelve a romper el alto, o sea, te cumple con las reglas, ¿sí? Te cumple con las reglas, está bien, rompimiento estructural. El precio te vuelve a retroceder, ¿sí? Cae hasta ahí, vuelve a impulsar y de pronto te hace esto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace el precio aquí? Te rompe el mínimo, traspasa tus mínimos, traspasa tu mínimo. Puede ser que hayan dos como hay aquí, o puede ser que haya uno solo, pero el hecho es que el precio te rompe el mínimo. Entonces, ¿qué hace? Te rompe tu máximo anterior cuando impulsa nuevamente, pero cuando empieza a descender, viene y te rompe tu máximo, tu mínimo anterior. ¿Sí? Te cambia las reglas, te rompe las reglas estructurales. Y es todo lo que tú necesitas entender para saber de que el precio cambió de una estructura alcista a una estructura bajista. Analícenlo en las gráficas y se van a dar cuenta de que siempre lo hace así. Entonces ahora el precio aquí te puede hacer varias cosas. Te puede retroceder aquí y de aquí te puede caer o puede hacer lo siguiente también. Una vez que te haya roto, te puede romper y ahora vuelve, ¿sí? Sube acá, retrocede, te iguala acá este alto y ahora sí se va o te consolida, te puede hacer cualquier cosa y se va. ¿Qué es lo que ustedes necesitan ver? Que rompa el mínimo, que te rompa este mínimo, porque la regla es que te debe de respetar los mínimos. Esa es la regla. Después de que te rompa un mínimo, ya sabes que después de que lo rompe va a retroceder para ahora sí irse en una nueva tendencia que es bajista, ¿sí? Muchachos, pueden encender sus micrófonos y me dicen si hasta ahí estamos claros. Sí, estamos claros. Pero ¿cómo sacaríamos el precio? Bueno, ustedes quieren saber dónde está el precio, déjenme yo borro acá todo. Porque se entiende el precio que cuando tú dices de bajista y cuando está alcista y para romper el mínimo que se va hacia abajo, pero hacia dónde sería el precio como para uno poder marcar que subió y bajó, o sea, con el gráfico se entiende, pero ¿a dónde uno lo podría ver exactamente? Los precios de ustedes siempre están acá, miren. No es que él va a retroceder en un precio exacto. Digamos, el precio aquí cambió, mira. Y vamos a ver esto. ¿Se dan cuenta aquí? Viene con altos y altos y altos y altos cada vez más bajos, que son rotos, que son rotos. Pero miren que los mínimos son respetados. ¿Se dan cuenta? Los mínimos son respetados. Los que cumplen con las reglas de la tendencia son respetados. Pero ¿qué pasó aquí? Que no, se dan cuenta que aquí el precio cae y traspasa el mínimo. Y así hubiera sido por un corto tiempo, pero cambió de dirección y ahora forma otra estructura. ¿Sí? Acá, muchachos, miren. Aquí veníamos en tendencia bajista. ¿Sí? Y el precio acá cambia. Y es lo que ahorita les voy a mostrar, porque es exactamente igual que la tendencia alcista, pero solo que acá no te rompe mínimos, sino máximos. Pues aquí el precio está formando máximos, 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 y estas velitas pequeñas, en el caso de los índices sintéticos, son máximos válidos. El precio cae, reacciona y rompe todas estas zonas, rompe los máximos.
Lógicamente vuelve a retroceder porque el precio se mueve así, arriba y abajo. Él oscila, retrocede y miren, se va. ¿Sí? ¿Qué necesitan ustedes saber, muchachos? Porque yo les voy a compartir a ustedes las reglas básicas de la estructura para que ustedes puedan entender cuando un precio cambie, ¿sí? Pero lógicamente en dos clases, yo sé que no les voy a poder transmitir todo lo que yo he aprendido a lo largo de casi 2 años educándome, estudiando, practicando y estando en un gráfico, ¿sí? Lógicamente no, pero sí lo que he podido descubrir y que sé que funciona, ¿sí? Porque ya están ustedes que sigan practicando, que miren los gráficos, que vean las figuras, se den cuenta de cómo cambia, pero no es que ustedes entren como yo al principio, que yo entraba y veía un poco de rayas y no sabía qué estaba pasando, pero ya con lo que les estoy diciendo, ustedes pueden entender de una forma más fácil qué está pasando en un gráfico que están viendo. ¿Listo? Entonces, los precios siempre van a estar acá. No es importante que, no, que es que el 2097 es un precio importante, ¿sí? Para ventas, o que el 2016, no. Lo importante es que tú identifiques la estructura. Los precios son para guiarte en qué punto puedes hacer una entrada, en qué punto puedes colocar tu stop loss o tu take profit, ¿sí? En base a lo que te va diciendo la estructura, en base a cómo va la estructura, ¿sí? Por eso, muchachos, habrá falta que ustedes estudien otras cosas más, que son temporalidades, fractalidades, eh, dentro de esas fractalidades, acción del precio, ¿sí? Porque el precio te hace estructura, pero él tiene unas formas de ir y tomar liquidez, de ir y distribuir esa liquidez, de ir desde un punto de oferta a un punto de demanda, ¿sí? Tiene todas esas características o todos esos comportamientos en el precio y eso hay que irlo aprendiendo paso a paso, ¿listo? Pero principalmente estructura, porque si tú logras saber qué es una tendencia alcista, lo entiendes, y qué es una tendencia bajista, ¿qué necesitas saber para sacar buen provecho cuando esa tendencia va a cambiar? ¿Sí? Si tú con conocimientos te das cuenta de que la tendencia aquí te cambió de bajista a alcista porque entiendes la estructura, así no entiendas lo demás, así no entiendas order blocks, así no entiendas imbalances, así no entiendas acción del precio, pero te das cuenta de que venías en una tendencia y que en este punto cambió, tú puedes hacer una compra con esas confirmaciones y mira, el precio se te va, ¿sí? Entonces ya tienes algo que te va a ayudar mucho, ¿sí? Acá te das cuenta de que la tendencia te cambia nuevamente, entonces buscas aprovechar eso, ¿sí? Buscas aprovechar la estructura, porque la estructura es la que te dice. Entonces ahora vamos con las reglas básicas, las mismas reglas para un movimiento bajista. ¿Listo? Listo, muchachos, nos quedan. Bueno, ahora la tendencia bajista, como ustedes ya lo saben, se forma de esta manera, ¿cierto? El impulso ahora ya no es hacia arriba, sino hacia abajo, ¿sí? Tenga muy presente eso. Tenga muy presente eso porque el impulso no es solamente un impulso, ¿sí? Y ahorita se los voy a decir por qué. Impulso, tendencia alcista, impulso hacia arriba, tendencia bajista, impulso hacia abajo. Hace su retroceso, vuelve a impulsar, ¿sí? Vuelve a retroceder, vuelve a impulsar, vuelve a retroceder, vuelve a impulsar. ¿Listo? Tenemos tendencia bajista. ¿Listo? Las reglas. Te debe de formar altos cada vez más bajos que el anterior. Regla, muchachos. Esto es una regla. Altos cada vez más bajos. ¿Sí? Altos cada vez
más bajos. Altos, cada vez más bajos. ¿Sí? Segunda regla, bajos, cada vez más bajos y bajos, cada vez más bajos. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque en el momento en que notes que ya no hay un bajo que está más abajo que el anterior, sino que está más arriba, ¿sí? Entonces ya vas a empezar a sospechar del precio. Vas a empezar a entrar en modo análisis para saber el precio que va a ser. ¿Listo? La tercera regla, el precio al impulsar hacia abajo, siempre se debe de romper el mínimo. Siempre, ¿sí? El precio aquí impulsa y te rompe el mínimo anterior. Retrocede, impulsa y te rompe el mínimo anterior. Siempre, muchachos, siempre. La tendencia bajista siempre te va a hacer eso. Y entender eso es sumamente importante porque vas a saber sacarle provecho a toda esa información. Vas a saber que si entras en un punto y que ya el precio te confirma anticipadamente que está en tendencia bajista, no vas a tener miedo a hacer una venta, ¿sí? Así sea que no hiciste la venta acá, pero el precio aquí te rompió, te retrocedió y tú sabes por regla que si te rompió acá, el precio está en un retroceso y en algún momento va a volver a cambiar y vas a poder entrar en ventas otra vez porque el precio va a venir a romper este mínimo, ¿sí? Y vuelve y lo hace. El precio te retrocede porque es lo normal, es entender que es el comportamiento normal. Vuelve y te hace un alto, ¿sí? Y sabes que tienes la oportunidad de volver a entrar al mercado en ventas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya acá atrás te confirmó al romper este mínimo, ¿sí? ¿Qué es lo que esperas? Que el precio vaya otra vez a romperte el mínimo otra vez, nuevamente, ¿sí? Regla. Eso es regla, ¿sí? En el momento en que el precio te haga algo diferente, debes de saber que tienes otra oportunidad, ya no de ventas, sino de compras. Regla de la tendencia bajista, siempre debe de respetar el alto anterior. Siempre debe respetar el alto anterior. Siempre debe respetar el alto anterior, ¿sí? Vamos a suponer que por aquí el precio te hizo esto, te hizo esto, te hizo esto, te hizo esto. Muchachos, nos quedan 10 minutos. ¿Listo? 10 minutos y ya, me voy. Te hizo esto y te hizo esto. Les pregunto, ¿rompió algún máximo y me está diciendo que va a cambiar de bajista a alcista? No, No todavía, ¿cierto? claro, no. Y aquí, por acá tengo un A ver. máximo y por acá tengo otro. Ajá, exacto. ¿Hay rompimiento de algún máximo tendencial bajista importante que me indique que el precio va a cambiar de estructura de bajista a alcista? No, o sí. O sea, no. Debes estar seguro. Bueno, listo. Mi propósito no es corcharlos, sino ayudarles a... No, mi propósito no es corcharlos, muchachos. Es que ustedes puedan desarrollar esa habilidad visual, ¿sí? Esa astucia visual. De usted decir, no, aquí el precio no me ha roto. Entonces el Claro, o sea, precio... porque ahí se ve, pues, como dice, como lo explicaste en la anterior, y en esta ahí no rompe nada. Yendo hacia Ujú. arriba, no. Entonces, Por eso. mira, vamos que el precio ahora te hace acá y te hace acá. Ahorita sí te rompe, mira. Sí, ahí sí. Ahí sí, ¿por qué? Porque una vez que el precio retrocede en la tendencia bajista, te impulsa y te rompe el mínimo, te cumple con las reglas, tú vas a tener dos puntos estructurales.
La tendencia alcista y la tendencia bajista tienen dos puntos estructurales o dos puntos importantes. Entonces, tienes tu máximo anterior y tienes tu mínimo otra vez. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Un impulso, sea en una tendencia bajista, muchachos, o sea en una tendencia alcista, los impulsos se conocen también como rangos de negociación. ¿Sí? ¿Por qué rangos de negociación? Porque es un espacio en el precio en el cual él va a negociar nuevamente, sea para irse hacia abajo, para continuar con su tendencia, sea bajista o sea alcista, o sea para nuevamente romper la tendencia, para hacer un cambio estructural. Pero ese impulso es un rango de negociación. Son dos precios en los cuales el mercado va a estar negociando, ¿sí? Pues cuando te rompe ese rango de negociación es porque te está cambiando las reglas, ¿sí? Entonces, este rango es lo que tú marcas. El precio te retrocede, te impulsa y empieza a retroceder nuevamente, entonces tú marcas tu mínimo y marcas tu máximo. Si estás en una tendencia alcista, ¿sí? Si estás en una tendencia alcista y el precio ya te rompió acá y te empieza a retroceder, tú vienes a marcar tu mínimo y vienes a marcar tu máximo. ¿Por qué? Porque ese es tu rango de negociación. Es la zona donde el precio va a negociar nuevamente, ¿sí? Entonces el precio va a venir. Hay otras reglas que dicen más o menos hasta dónde puedes venir. Pero ¿a dónde lo vas a esperar exactamente? Por debajo, si es una tendencia alcista, lo vas a esperar siempre por debajo del 50%. Siempre por debajo del 50%. ¿Por qué? Porque es una zona que se conoce como una zona de discount o una zona de descuento, ¿sí? Entonces el precio va a bajar hasta allí, puede ser hasta la mitad, puede ser hasta acá y otra vez te va a impulsar, ¿sí? Entonces toda esta zona de acá es tu rango, por eso lo marcas, marcas tu máximo y marcas tu mínimo, porque es en ese espacio donde tú esperas la negociación nuevamente, ¿sí? Por eso no tienes problemas, si entiendes todo esto, listo, estás en una tendencia alcista, identificas, este es mi mínimo, ¿por qué? Porque de aquí se desprendió el impulso que rompió el alto anterior. Este es mi máximo, ¿por qué? Porque hasta aquí fue donde el precio subió, fue el punto más alto. Entonces lo marco, el precio está retrocediendo, yo estoy esperando a dónde va a reaccionar. Y ya entiendo que como mínimo él debe bajar hasta el 50% de este impulso, ¿sí? Hasta el 50%. Si de pronto ustedes ya tienen conocimiento y saben del Fibonacci, el Fibonacci les ayuda a ustedes a medir ese 50%, ¿sí? O a, o a vista. Bueno, uno se vuelve al último visual, lo hace todo a vista, ya sabe más o menos dónde están los porcentajes de los movimientos. Entonces el precio baja, se negocia, toma el dinero que hay porque dentro de este rango hay órdenes programadas. Las instituciones dejan órdenes en este impulso y no solo las instituciones, los traders que tienen harto dinero dejan millones, miles de millones de dólares por acá. Entonces el precio viene a tomar esas órdenes que están dentro de este rango y otra vez se impulsa. Esas órdenes hacen que el precio se mueva porque son órdenes de compra y el precio tiene que ir a distribuirlas. Tiene que ir a distribuirlas, o sea, tiene que ir a distribuir este dinero hasta donde está programado que se deben de cerrar. Por eso una vez entrega esas órdenes, vuelve a retroceder a tomar más, ¿sí? Así es, esa es la acción del precio. Pues eso es algo que se conoce como liquidez. Entonces, muchachos, por esa razón, estés en un impulso bajista o alcista, si estás en un impulso bajista, trazas tu máximo y trazas tu mínimo. Una vez que el precio ya te empezó a retroceder, trazas el mínimo y ya sabes que en esa zona el precio te va a negociar nuevamente, ¿sí? Esas son las reglas, muchachos.
¿Listo? Ahorita vamos a explicar cuánto tiempo me queda. Me quedan 2 minutos. Entonces, muchachos, recuerden esto. Un impulso del movimiento, sea alcista o sea bajista, un impulso no es solo un impulso, es un rango de negociación también. Y hay que trazar, cuando estés dentro de la tendencia, tu máximo y tu mínimo si estás en un movimiento bajista. Si estás en un movimiento alcista, lo mismo, trazas tu mínimo y trazas tu máximo. ¿Qué vas a esperar? Tienes dos opciones aquí: que el precio retroceda hasta el 50, 60 y venga y te rompa tu máximo otra vez, confirmando que el movimiento sigue alcista. O que el precio venga y rompa hacia abajo, rompa tu mínimo. ¿Sí? Y una vez lo haga, tienes la confirmación de que el precio va a regresar y se va a ir ahora en una tendencia bajista. ¿Sí? Muchachos, ¿fui claro hasta ahí? Sí, hasta ahí, sí está bien. Hasta ahí sí podemos entender. Ustedes están muy jóvenes, se les hace muy fácil. Es muy fácil Sí. entender toda esta información. ¿Podrías explicarnos tú en una venta crash sacando, como sacan las señales y viendo el gráfico, Listo. para entenderlo como que más a fondo, un poquitico más, o sea, porque se entiende lo alcista y bajista, pero ahora sacando con señales, para decir, Listo, muchachos. Ya para terminar. ahí viene un tema que es el lotaje. Muchachos, me queda un minuto. O sea, la sala está programada para que en 40 minutos de cierre quede un minuto. ¿Listo? Igual, nos volvemos a ver el viernes. ¿Listo? El viernes a esta misma hora, ¿no? 4 de la tarde. Listo. Entonces, muchachos, Sí. vean. Si alcanzo en este tiempo, se los explico. Tú tienes acá que este es un movimiento bajista, ¿no? Tienes tu mínimo y tienes tu mínimo aquí que está más abajo que este. ¿Listo? Entonces, ¿qué haces? Ajá. Marcas acá, marcas aquí, máximo, ¿cierto? Y marcas tu mínimo. El precio te rompe por debajo, pues lógicamente tendencia bajista. Pero el precio ahorita te impulsa y se te va hacia arriba, te rompe este máximo, te lo rompe. ¿Qué puedes esperar? Que el precio regrese a esta zona, a este punto donde se generó el impulso que rompió.